Año 2020. El mundo ha sido asolado por un poderoso virus que ha contagiado a toda la humanidad. Tú y tus amigos sois los únicos supervivientes, ya que conseguisteis esconderos cobardemente en un búnker secreto de la ciudad. Después de varios años comiendo albóndigas en lata, por fin salís a la superficie y encontráis un mundo que desconocéis. Un mundo devastado, un mundo hostil y lleno de criaturas mutantes con mala leche, dispuestas a hacer que vuestra vida sea un auténtico infierno. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de pack de mods. Esta vez traemos un mod pack super hiper mega hardcore, un pack de mods super liviano. Pero chicos, si queréis que os explique paso por paso, mod por mod y demás, y queréis que traiga más contenido de este estilo al canal, por favor suscribíos, dejad vuestro pedazo de like y activad la campanita para motivarme a hacer más vídeos de este estilo. La verdad que me encanta, me lo paso muy bien, pero con vuestro apoyo. Así que chicos, vamos a empezar a explicar este pedazo de pack de mods. No entiendo por qué no me atacan los bichos, pero no pasa nada. El primer mod es un mod de generación y es necesario que lo implementéis antes de abrir vuestra partida en Minecraft, ¿de acuerdo? Tenéis que ponerla en Survival o en Creativo, como queráis directamente, pero vais a más opciones y una vez entréis aquí tenéis que ir, podéis poner la semilla que queráis, pero tenéis que ir aquí donde pone Mundo por defecto, tenéis que venir y darle varias veces hasta que encontréis Mundo Lost Cities, ¿vale? Aquí luego podéis personalizar el tipo de ciudad que queréis o el tipo de ciudades que queréis que se os generen, pero bueno, yo utilizo la de default porque suele tener edificios rotos y cosas así, explosiones y cosas interesantes, así que de momento dejamos default. Y si queréis utilizar otro, ya os digo, podéis utilizar el que queráis. Pero es importante que le deis a Mundo Lost Cities, ¿vale? Porque si no, no se os generará el terreno con la ciudad. Una vez hecho esto, le dais, ponéis el nombre que queráis a la ciudad. Por ejemplo, Mundo Hardcore, por ejemplo. Y pues yo estaré en creativo, ¿vale? Le damos a crear un mundo nuevo y se generará el terreno ya con una ciudad y todo, ¿vale? Esperamos un poquito. Vale, pues ya estaríamos aquí. Como veis, aparecemos en una ciudad abandonada donde no hay absolutamente nada de nada. Lo que sí que nos encontraremos son algunos edificios rotos, destruidos, como por ejemplo, a ver si encontramos algo. Mira, aquí por ejemplo encontramos un edificio destruido con una explosión aquí en el centro, bastante guay, bastante bien hecha. Y nada, los edificios los podéis explorar, son dungeons, algunos de ellos tienen spawns de mobs y demás, así que es bastante interesante, también tienen recompensas. Ahora vamos a pasar a los mods generales o básicos, como queráis. Son los típicos mods que tenemos en prácticamente todos los packs, que son el Optifine, ¿vale? Que es para, bueno, mejorar lo que es el rendimiento del juego, para evitar el lag y también para hacer zoom, por ejemplo, en este caso, poder utilizar también los shaders y demás. Todo el mundo lo utiliza, así que os recomiendo que lo tengáis. También tenemos el Waila, que el Waila básicamente lo que hace es darnos información sobre lo que tenemos enfrente, ¿vale? Si apuntamos a las hojas, vemos que ahí arriba aparece hojas de roble, Minecraft. Pues bueno, ahí te dice de qué mod es cada cosa que apuntas o lo que sea, ¿de acuerdo? Los mobs y demás, así que está fantástico. Y luego el siguiente es el J, ¿vale? Que el J es el mod este que tenemos aquí a la derecha, donde podemos seleccionar los bloques y demás y podemos ver cómo se craftean las cosas. Por ejemplo, vamos a buscar de algún mod, por ejemplo este de aquí, y nos dice cómo se generaría esta espada, ¿de acuerdo? Que es del Netherrex, que eso es un mod que os explicaré luego. Ahora pasamos a los mods inmersivos. Los mods inmersivos, en primer lugar, como habréis escuchado, tendríamos el Dynamic Surrounding, ¿vale? Que lo que hace es añadir sonidos de pájaros, sonidos de búhos, sonidos ambiente en general, también los pasos estos, según en qué zona estemos caminando, se escucharán de fondo una cosa u otra, ¿ves? Ahora hemos escuchado un aguilucho. La verdad que está fantástico este mod. Y se escucha súper potente, súper fuerte, está muy guay. Entre los mods de tipo inmersivo tendríamos el Dynamic Trees, ¿vale? Este mod a mí me encanta y casi siempre lo implemento en todos mis packs de mods porque no pesa demasiado y sin embargo da una inmersión dentro de lo que es la realidad virtual del juego, que está muy guay. Hace que los árboles tengan este aspecto tan guapo y luego cuando los partimos con el hacha caen así. Y está genial porque luego te da toda la madera de golpe. ¿Veis? Ahí estaría. Y te da un montón de semillas para que la puedas replantar. El siguiente mod es el Enhanced Visuals. Y es un mod que para ello necesito estar en Survival. Así que vamos a ponernos en Survival. Y así lo vemos. A ver si me ataca algún bicho. No me ataca nadie. Bueno, no pasa nada. Me voy a tirar por el terraplén y vais a ver lo que ocurre. Ahí va. Uy, va. No, si al final no me da falta ni tirarme por el terraplén. ¡Ja!
¿Veis? Se me mancha la cámara de sangre, de tierra, de agua si me tiro por el agua. En fin, es un mod que da bastante mal rollo, pero bueno, está bastante bien metido en lo que es el pack y yo creo que hace que sea un poquito todo más realista, así que está fantástico. Los siguientes mods de supervivencia inmersivos serían el Player Revive, que es el típico mod que habréis visto en otras series como Wakamods o Karmaland, donde cuando mueres sale una musiquita y tienes como un minuto de tiempo para que algún compañero te pueda revivir. Este mod va muy bien, sobre todo si jugáis en supervivencia con amigos, ya que tendréis una oportunidad de que un amigo os pueda revivir. Y luego aparte, junto con este mod he añadido el Tombstone, que este mod lo que hace es generar una tumba para que no pierdas tu loot. Y ahora otro mod inmersivo que hace que esté bastante interesante, y es este de aquí. Ahora veréis una calavera de zombie, una cabeza de zombie aquí dando vueltas en el agua, y es que este mod lo que hace es que cuando matas a un zombie, a un esqueleto o a un, bueno, a cualquier mob, lo que hace es que se desmembre, o sea, es decir, lo partes por la mitad y como que se quedan partes de su cuerpo por ahí dando vueltas, y la verdad que está bastante interesante, es bastante divertido por lo menos. Ahora pasamos a los mods de biomas, y estos mods, bueno, son dos mods muy sencillitos. Uno es el Defile Lands, que es este de aquí, ¿vale? Que hace que haya una especie de bioma así morado, con árboles también morados y demás, que es bastante tenebroso y tiene pues algunas cosillas específicas de este mod, y puedes hacer armaduras y armas solo de este mod, lo cual está bastante guay y bueno, pues entra bastante bien en lo que es la temática de pesadilla, ¿no? Que es la que estamos intentando traer en este pack de mods. El siguiente mod de biomas es el NetherX, y es un bioma que aparece en el Nether, evidentemente, y bueno, pues se generan árboles y algunas estructuras y demás bastante interesantes para ayudar a la exploración en el Nether, lo cual está genial. Vaya, ha aparecido una zona de lava súper chunga. Pero bueno, para que veáis, a ver si encuentro la zona. Vaya, ha aparecido en el peor sitio del mundo. Pero bueno, como veis, se generan como tallos de espinas aquí del NetherX, que es un buen mod. A mí siempre me gusta añadir en todos los packs de mods al menos un mod de biomas en el Nether, porque hace que sea pues como más... que el Nether apetezca explorarlo. También se generan árboles, pero ahora mismo no veo ninguno. A ver si se ve algo por ahí. Aquí, ¿veis? Aquí se generan algunos árboles, también champiñones y algunas estructuras que cuelgan del techo. Y también trae consigo este mod criaturas exclusivas del Nether, de este mod. Criaturas y estructuras, bastante interesantes. Muy curiosas. Y aquí se generan ghast. Ostras tú, qué curioso. ¡Hola! Urna del lamento. Esto es un spoiler que flipas. Así que nada, chicos, voy a volver al Overworld y continuamos con el siguiente mod. Ahora pasamos a los mods de aventura, y en los mods de aventura encontramos en primer lugar el Adventure Pack. Este pack de mods incluye sombreros y gorros que además de protegerte tienen algunas habilidades, y este casco de minero que te ayudará a iluminar lo que son las cuevas. También incluye lámparas y cuerdas para poder escapar de una cueva si no encuentras la salida o si te encuentras en problemas. Así que es un mod bastante bueno para lo que es la minería en un pack de mod tan complicado como este. El siguiente mod de aventura es este de aquí, y es el Mr. Crayfish Guns. Este mod lo que hace es incluir armas que te ayudarán a sobrevivir en caso de apocalipsis zombie. Así que vamos a probarlo ya. ¿Veis? Les hacemos un montón de daño con esta arma. Y ahí está, ¿ves? Como lo desmembramos, lo hacemos polvo. Y esto os irá genial para, bueno, pues para un momento dado, en una supervivencia extrema, pues con armas los podéis reventar. El siguiente mod de aventuras es el Journey Map, y es que si abrimos con la J, vemos que tenemos aquí un mapa súper guapo, súper chulo, y luego aquí arriba, a la derecha, vemos que está organizado en norte, oeste, este, sur, y también nos da las coordenadas y la hora del día, así que es un mod bastante completo y fantástico para poder orientarse en Minecraft, cosa que a mí me viene genial. El siguiente mod de aventuras es este, ¿vale? Es el Trapcraft, y este ya lo incluí también en mi último pack de mods, que es el de la prehistoria, y este mod lo
lo que hace es que puedas crear trampas para poder protegerte en caso de que venga un apocalipsis zombie, ¿vale? O sea, cuando tú tengas ya tu casa o estés en una zona que quieras estar seguro, pues te creas una trampa para expulsar a los zombies o a los creepers o a todo el que venga a por ti. Pues bueno, puedes utilizar estas trampitas para poder machacarlos y destrozarlos. Y para terminar con el modpack de aventura, dentro de este pack de mods tenemos el Useful Backpacks. Este pack de mods me encanta porque es un pack de mods que incluye mochilas que son bastante sencillas de craftear y te ayudarán en tu exploración. Entonces tú te las llevas, las cargas de cositas que puedas necesitar y así pues ya tendrías la manera de poder llevarte un montón de trastos si te vas de un sitio a otro. Así que viene genial. Y ahora, para terminar con este modpack, te voy a explicar cuáles son los mods de dificultad que he implementado para que la supervivencia en este mundo sea un auténtico infierno si juegas en Survival. El primero de todos es el Blood Moon, y aunque ahora no me ha salido la luna de sangre, cada X tiempo aparecerá aquí en el chat del juego que es la luna de sangre. La luna de sangre lo que trae consigo son mobs más chetados de lo normal y que van a ser más difíciles de matar y tendrán más vida y serán más poderosos. Así que cuando sea la Blood Moon, escóndete. El siguiente mod es el Deadly World. Este mod lo que hace es que se generen spawns de mobs por todo el mapa, lo que hará que la dificultad aumente un montón. También tendrán algunos de ellos trampas y luego pues siempre tendrán un cofre con recompensas. El siguiente mod es el Epic Siege Mod. Ese mod lo que hace es que los mobs sean más agresivos y más poderosos de lo habitual. Por ejemplo, los creepers explotan tirando fuego y hacen explosiones más fuertes de lo que estamos acostumbrados. El siguiente es el Monster Swarm, y este mod lo que hace es que los zombies, creepers, esqueletos y demás nos puedan detectar desde más distancia y además también atacarán a nuestros animales pacíficos. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado porque no solamente matarán a nuestros animales, sino que también nos olerán desde más lejos, llegando incluso a romper bloques si es necesario para poder alcanzarnos, así que mucho cuidado con eso. El siguiente mod es el Insomniac, y este mod lo que hace es que no se pueda dormir por las noches. Da igual que tengas cama, la cama solo te servirá para tener tu punto de spawn en caso de que mueras, pero no te va a servir absolutamente de nada para dormir, así que tienes que superar las noches. ¿No querías pesadilla? Pues toma pesadilla. El siguiente mod es el Zombie Awareness, y este mod lo que hace es que cada vez que sufras daño, los zombies van a oler tu sangre y van a venir con más facilidad a por ti. Entonces cuidadito con los zombies porque van a venir en manadas, en oleadas gigantes, y pueden llegar a complicársete mucho las cosas. Y para terminar tendríamos el Hostile World Invasion. Este mod lo que hará es que cada ciertas noches habrá oleadas de mobs que irán a por ti. Unas veces serán Enderman, otras veces serán arañas, otras veces serán lepismas y otras veces serán zombies. Y recuerda que los zombies pueden construir y romper bloques para ir a por ti, así que mucho cuidado con esto. Y hasta aquí todos los mods que forman parte de este modpack infernal. Un modpack de 25 mods súper liviano que abre con apenas medio giga de RAM. Solo ten un poco de cuidado con el lag en caso de que se te generen demasiadas entidades. Un modpack fantástico para series o eventos estilo roleplay, como por ejemplo Halloween, para jugar con amigos o en solitario e intentar superar el juego con la gran dificultad que trae este pedazo de pack. Así que si quieres conseguirlo, te invito a mi server de Discord, que lo tienes aquí abajo en la descripción. Allí encontrarás un canal donde podrás descargar este y otros modpacks creados por mí. Y dicho esto, espero que te haya gustado este pack de mods especial para Halloween, y si es así, suscríbete a este canal, deja un pedazo de like y activa la campanita para motivarme a subir más packs increíbles como este. Ven a mi server de Discord y disfruta de tu pack de mods infernal. ¡Hasta luego!